Hermanos, quisiera que nos busquemos Romanos capítulo 6, del 5 al 7. Vamos a leer Romanos 6, capítulo 5 al 7. En este texto nos vamos a basar el día de hoy, dando continuidad a esta exposición del libro de Romanos. Romanos dice, capítulo 6, versículo 5 al 7, dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, dando continuidad a Romanos, cabe decir una pregunta, ¿no? ¿Puede un creyente seguir viviendo en el pecado como si nada hubiese pasado? Estábamos viendo, ¿no? En la anterior exposición, estar muertos al pecado, y hoy lo vamos a explicar un poco mejor. Y cabe esa pregunta, ¿no? ¿Puede un creyente seguir viviendo en el pecado como si nada hubiese pasado? O sea, si alguien que ha creído en el Evangelio, ¿debería seguir viviendo como un pecador? Tal vez la pregunta. Y Pablo, en el versículo 2, o sea, de este capítulo, si vamos a Romanos capítulo 6 y 1 y 2, que se expuso en el anterior, en el versículo 2 nos vamos a encontrar con la respuesta a esta pregunta. La respuesta es un rotundo, en otras versiones dice eso, de ningún modo, o lo que dice en la Reina Valera, en ninguna manera. No ocurre eso. Y porque la verdadera fe, hermanos, de un creyente en Cristo, lo afecta de una forma tan íntima que su muerte y su resurrección de Cristo nos afecta profundamente como cristianos. No se trata solo de un cambio moral que pueda ocurrir en nuestras vidas, sino de una identificación real con Cristo, crucificado y resucitado, lo que hoy vamos a estudiar. Hay una frase interesante, espero que les ponga a pensar, dice: la gracia de Dios no nos deja como estábamos, nos une a Cristo para transformarnos desde la raíz. ¿Cómo nos transforma? ¿Cómo transforma Dios nuestra vida? A través de lo que dice aquí, de estar, y este es el título de mi prédica, estar unidos a Cristo, tener una nueva vida en Cristo. Si vamos al versículo 5 que hemos leído hace un momento, dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a un poco estudiar y escudriñar lo que significa ser plantado juntamente. Aquí dice con él, pero podríamos decir plantado juntamente con Cristo. Hermanos, esta frase significa que somos unidos a Cristo de tal forma que estamos unidos a Él, a Cristo orgánicamente, por la cual el creyente es conectado a Jesús por medio de la fe, participando de todos los beneficios de su obra redentora. Participantes de su muerte, resurrección y vida eterna, recibiendo salvación y transformación. El estar unido a Jesús es, como les decía, estar unido orgánicamente. Para que podamos entender esto mejor, hermanos, podemos irnos al Salmo capítulo 1, todos. También es el Salmo que leímos, ¿no? En la lectura bíblica, Salmos capítulo 1. Y vamos a ir verso por verso. Tal vez yo voy a parafrasear un poco para que se entienda la idea. Salmo capítulo 1, vamos a leer todo el Salmo, son 6 versículos. El salmista compara en este capítulo al justo con el impío. Y ahora, desde ahora vamos a usar, en vez de decir impío, el pecador.
porque es sinónimo. Y así vamos a ver lo que también lo usa David. Lo compara o dice que el impío es el pecador o el pecador es el impío. En los primeros 3 versículos lo vamos a, si me siguen con la lectura y un poco pensando en esta idea de que está comparando, ¿no?, al justo con el pecador, dice lo siguiente, ¿no? Bienaventurado, o también podemos decir afortunado, y otras versiones incluso lo ponen, dicen bendecido por Dios. Bienaventurado el justo, pues no anda en consejo de personas malas. Estas personas, y estoy agregando esto, ¿no? Estas personas son consideradas malas. ¿Por qué? Porque son pecadoras. Por eso dice en la versión que estamos leyendo, camino de malos, siguen ese camino de malos y se burlan de Dios. Que también en la versión que estamos leyendo dice, silla de escarnecedores. En el versículo 2 dice, el justo se deleita en la ley de Jehová, la medita de día y de noche. En el versículo 3 y 4, a continuación, compara al justo y al impío en términos, podríamos decir, botánicos, porque aquí va a entrar algo interesante, ¿no? Que botánicos de esa época. Dice, y voy a agregar esto, ¿no? El justo es, y ahí está el versículo 3, dice, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquí cabe resaltar, hermanos, que está comparando, como les decía, al justo con un árbol y al impío o pecador con un tamo que arrebata el viento. Eso, para entenderlo mejor, el tamo que arrebata el viento podría ser una paja que se pegó en una hoja, o tal vez la suciedad que puede tener una hoja o el polvo, que por el viento es arrebatado fácilmente. El salmista en estos versículos que hemos leído nos muestra a una persona justa y otra persona que es pecadora. Y a continuación nos da el significado de esta comparación. En los versículos 5 y 6 vamos a entender por qué está diciendo esto, ¿no? Dice lo siguiente, y me sigue, el versículo 5 y 6 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El salmista en el capítulo 1 de este salmo compara la vida del justo y el pecador, y una vez lo recalco eso, la vida del justo es establecida en la ley de Dios y es fructífera. Gracias a la voluntad de Dios, la vida del impío eso es gracias a la voluntad de Dios. El impío es inestable y destinado a desaparecer en el juicio de Dios. Y como podemos notar, las dos vidas no son iguales. Notemos eso, hermanos. Un árbol es una planta, podríamos decir, grande, es fuerte, tiene un tronco, tiene ramas y va a producir frutos. Pero como les decía, un tamo, una paja, una suciedad que es soplada por el viento, no va a producir frutos y simplemente va a desaparecer. Esto es importante, es tener esta imagen en nuestra mente, hermanos, porque Jesús, y vamos un poco ver en la Biblia que hay varios pasajes donde también se habla de plantas, se habla de viñedos, se habla de alimentación a través del agua, que también pasa eso, o sea, una planta se alimenta a través del agua. Por ejemplo, Jesús también comparó a sus discípulos con partes de un viñedo, la vid y los pámpanos. Esto se encuentra en Juan 15, 1 al 8, tal vez no lo voy a leer esta vez, pero lo conocemos, hermanos. Es la famosa frase que dice, cuando Jesús le dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, y sin mí nada podéis hacer. Es lo que dice, ¿no? Parafaseando. Y también Jesús en alguna oportunidad dice a sus discípulos
que el que cree en su persona, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto lo encontramos en Juan 7:38. Además que en alusión, y podría decir entre comillas, las mejoras que puede tener un verdadero creyente son los frutos del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo en el creyente, en el que ha creído en el Evangelio, el que ha creído en Cristo, va a producir frutos. Si vemos, hay muchas conexiones acerca de hacer crecer una planta, hacer crecer un árbol. Un árbol produce frutos, un árbol se alimenta de agua, incluso Cristo dice que cuando se refiere a la vid y los pámpanos, está diciendo que la vid, la raíz de esta vid, es Cristo. Y los pámpanos, que eran en ese tiempo? Los pámpanos eran las ramas que salían de esta vid. Y está diciendo, ustedes creyentes van a producir frutos si están en mí, en Cristo. Sigamos con la figura del árbol que hemos visto en el Salmo capítulo 1. Este árbol depende de dos factores, hermanos, y creo que es algo general y podemos decirlo así. El árbol sí es fuerte, va a producir frutos, pero es dependiente de factores externos y de factores internos. Los externos podríamos decir, el agua, como hemos dicho, ¿no? El que cree en mí, de su cocerán ríos de agua viva, dice de su ser, ¿no? Pero algo más exacto es lo que encontramos en Isaías 44, del 3 al 4. Aquí el profeta Isaías está dando una palabra al pueblo escogido de Dios en aquel tiempo, que era el reino de Judá. ¿Y qué es lo que dice? Isaías capítulo 44, del 3 al 4 dice, porque yo, está hablando Jehová, a través del mensaje de Isaías, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a riberas de las aguas. Aquí vemos otra imagen. Los sauces son árboles también. Aquí es como que Dios estuviera diciendo, yo voy a alimentar estos árboles. Recuerden esto, hermanos, ¿quién es el justo? Es el árbol plantado junto a aguas. Y ahora a través del profeta Isaías, ¿qué nos está diciendo? Que Dios se está encargando de alimentar a este justo o a este árbol. En lo externo, más que todo, depende esto, un árbol, ¿no? De las aguas. En lo interno, hermanos, podríamos decir, cuando Cristo habla de la vid y habla de los pámpanos, él mismo está diciendo que yo soy la savia, o sea, yo soy el alimento interno que obtiene la raíz para poder alimentar a todo el árbol, o en este caso la vid, ¿no? La vid, que es la raíz misma, para que seamos ramas fructíferas. Las ramas fructíferas, a esto se los denomina los pámpanos. Y también, hermanos, vemos que si nosotros como árboles o como los árboles producen frutos, tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Por eso es que en Galatas se habla de los frutos del Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes, los que creen en Cristo, y podemos decir los justos, son los que producen esos frutos. ¿Quién los hace producir? El Espíritu Santo. Tal vez ahí hay una imagen, ¿no? Está trabajando el Padre, dando aguas, el Hijo siendo la raíz y el Espíritu Santo obrando en el creyente. Tenemos una imagen muy interesante para comprender que los justos son comparados a árboles. Y estos árboles son dependientes de Dios mismo, del trabajo de las tres personas. Pero hermanos, aquí ya, bueno, hasta aquí nos ayuda esta imagen. Sí, está bien, los justos. Sería la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los justos? Porque el Salmo está hablando de los justos. A veces nosotros tenemos en nuestra mente esto, ¿no? Jesucristo es el único justo. Eso tenemos en nuestra mente siempre. Nosotros somos personas
pecadoras. A veces decimos somos injustos. Y lo somos a veces, ¿no, hermanos? Pero eso es lo que en estas exposiciones de Romanos es lo que estábamos intentando explicar. Y espero que hoy quede un poco más claro, ¿no? ¿Quiénes son considerados justos en la Biblia? La doctrina de la justificación, y voy a tocar este tema porque nos va a ayudar a entender quiénes son los justos. La doctrina de la justificación enseña que Dios declara justo al pecador únicamente por gracia, mediante la fe, sobre la base de la justicia de Cristo imputada. Pablo lo ha estado exponiendo en estos primeros capítulos que hemos visto. Romanos capítulo 3, versículo 28, dice lo siguiente. Si tal vez me puedes acompañar y ir rápido y buscar, sería bueno. Pero yo también aquí lo tengo y lo voy a leer. Romanos capítulo 3, versículo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es algo que Pablo ha estado exponiendo. Romanos capítulo 4, versículo 5, ¿qué dice Pablo también? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez voy a leer una carta más que ha escrito Pablo al respecto de la justificación. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, aquí ¿quiénes están siendo justificados? Los que creen, los que tienen fe en la obra de Jesucristo. Y hoy cabría la pregunta decir, ¿nosotros hemos creído? ¿Nosotros creemos en el Evangelio? ¿Creemos y nos arrepentimos y decimos somos pecadores, pero creemos que la obra de Cristo nos justifica frente al Padre y lo hemos entendido? Si es así, hermanos, podríamos decir que somos justos. Somos justos. Y somos como ese árbol que es plantado y es dependiente de Dios. Hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo perdido, pero hemos llegado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, ya somos declarados justos frente al Padre. Y la Biblia, en este capítulo 1 de Salmos, nos está diciendo eso. Ustedes son como árboles que son plantados y que son dependientes de Dios. Y van a producir frutos. Eso es una verdad gloriosa, hermanos. Romanos capítulo 8, 29 dice lo siguiente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo, hermanos, indica que Dios busca transformar a sus hijos para que reflejen la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es a donde nos vamos a ingresar. Ya hemos entendido que los que hemos creído en el Evangelio, los que creemos por la fe en Jesucristo, somos justos. Pero no solamente queda ahí, hermanos, sino es que el Señor, que Dios mismo, quiere formar la imagen de Jesucristo en nosotros, en los justos. He ahí que podemos decir, estamos siendo unidos a Cristo. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, así que todos nosotros a cara descubierta, contemplando como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este pasaje habla de la transformación continua que ocurre cuando los creyentes se acercan a Dios y son guiados por su Espíritu. Dice de gloria en gloria. Eso quiere decir, hermanos, que vamos a glorificar a Dios con cada pecado que mortifiquemos, tal vez podríamos decir, como cristianos, con cada prueba que pasemos, con cada enseñanza que aprendamos, vamos a glorificar a Dios y vamos a ir asemejándonos a Cristo. Filipenses capítulo 3, 20 al 21 dice lo siguiente, si me pueden acompañar también. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este pasaje nos está hablando de una esperanza, de una resurrección y la transformación final de nuestro cuerpo. Por eso es que más adelante vamos a ver estas ideas, que el hombre viejo es crucificado y que nosotros, al igual que Cristo ha resucitado, seremos resucitados. Y eso lo voy a explicar más adelante, a qué se refiere. Entonces, hermanos, aquí podemos decir que nosotros, los que hemos sido justificados, los justos, somos como árboles plantados que dependemos orgánicamente de Dios. ¿Por qué orgánicamente? Porque tanto nuestro alimento interno como el alimento externo dependemos de la obra de Dios. Tanto el Padre en su provisión, el Hijo en su semejanza, siendo nuestra su justicia. Él es nuestro representante en Jesús y ahora es nuestra identidad, pues Él nos representa frente al Padre. Vamos a hablarlo igual, un poquito mejor más adelante. Y el Espíritu Santo en su obra en nosotros. Y vamos a ver que el Espíritu Santo hace varias obras más adelante en Romanos, también vamos a estar hablando acerca de eso. Pero hermanos, tal vez no ha quedado muy bien esta idea de estar plantados. Bueno, sí somos justos, estamos plantados, pero aún no se entiende esta idea de decir plantados juntamente. Para eso, hermanos, quisiera que me entiendan esto, ¿no? Vamos a hacer un estudio de estas dos palabras, plantados juntamente. Bueno, en el español está así, en nuestras Biblias está así. En el griego, plantados juntamente es solo una palabra, y esta palabra significa, bueno, se dice frutos, ¿no? Y esta palabra significa, y el contexto, vamos a ver también en el contexto histórico qué significaba, puede significar bastantes cosas. Puede significar que somos plantados, bueno, eso es lo mismo, ¿no? Plantados juntamente. También puede significar congénito, puede significar unidos con, en este caso Jesucristo. También puede significar crecidos junto con Cristo, es decir, también pueden decir unidos estrechamente a Cristo. Y otro significado es ser participante con Cristo y ser también, como último significado, identificado con Cristo. De aquí, hermanos, voy un poquito a desglosar tres palabras que yo creo que son importantes para entender qué es estar unido a Cristo, qué es estar plantado juntamente con Cristo. ¿Cuáles son esas tres palabras? Congénito, es identificado y ser participante. El ser congénito, la palabra congénito en sí significa literalmente crecido junto con, y esta palabra es utilizada en su tiempo de Pablo. Se utilizaba esta palabra, hermanos, en la filosofía, se utilizaba en la medicina, se utilizaba en la botánica. Aristóteles lo utilizaba para algunas cosas que escribió en ese tiempo. Bueno, Aristóteles fue antes, ¿no?, que Pablo, pero escribió algunas cosas que se enseñaban en el tiempo de Pablo. Pero Pablo no lo utiliza filosóficamente, sino, como hemos visto, él lo está utilizando en una área, más o menos que podemos decir botánica, ¿no?
Como Pablo lo utiliza en el texto, se refiere para plantas o estructuras que crecen unidas desde su origen, lo que significa que Pablo usó esta frase para mostrar una unión orgánica. O sea que no es solo una conexión externa, sino una conexión vital, como una rama unida a la vid, como hemos visto, ejemplo de Jesús. ¿Cómo puedo explicar esto, hermanos? Nosotros, bueno, un poco le estaba preguntando esto a mi esposa. Mi esposa es de un lugar donde han hecho posible esto, que es los injertos, ¿no? O sea, se siembra una semilla de, podemos decir, una semilla de naranja, y yo quiero que quiero hacer que mi mandarina crezca como una naranja, así de grande. Entonces, ¿qué es lo que hacen, no? Primero, así a rasgos generales, primero lo que me decía ella es que lo siembran la naranja, primero, dejan que crezca un poco, y en ese momento hacen un proceso en el cual injertan, y así sería, eso es algo, o sea, lo injertan para que sea congénito a la naranja, la semilla de la mandarina lo injertan, y entonces empiezan a crecer juntos, cosa que se unen, así diría, ¿no? Se unen y forman las mandarinas injertas que conocemos, grandes, ricas, y de esa forma. Entonces, aquí es como que Pablo está diciendo que nosotros los justos somos unidos a Cristo y crecemos así juntos. Esa idea tenía Pablo al decir esto. ¿Por qué lo decía así Pablo? Probablemente porque los lectores del siglo I entendían sobre los injertos, sobre lo que les he explicado ahora, hermanos. Por eso también es que Pablo va a hablar más adelante en Romanos capítulo 11, versículo 17, sobre el olivo silvestre, cuando dice que las personas, los que son gentiles, han sido injertados al pueblo de Dios. También porque querías representar la profundidad espiritual de estar unido a Cristo. No es solo que imitamos a Cristo, sino participamos realmente en la obra de Cristo. Filipenses 3:10 dice lo siguiente, si me pueden seguir. Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice, Pablo, aquí está, Pablo, sabemos que la carta de Filipenses lo ha escrito en la cárcel, y él estaba aquí dando algo acerca de su testimonio. Antes, en el contexto, él estaba diciendo, yo he desechado todo mi conocimiento. ¿Para qué? Y esto es lo que dice. Hablando de Cristo, dice, a fin de conocerle a Cristo, podría decir, a fin de conocerle el poder, y tener el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo estaba diciendo, yo he desechado todo. ¿Por qué? Por querer unirme con Cristo en todo lo que él ha pasado y va a pasar. Por eso dice eso, ¿no? Quiero participar de sus padecimientos. Quiero al fin conocerle. Quiero poder ser parte de su resurrección, ser semejante a él en su muerte. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Entonces, hermanos, más o menos hay esa idea de que cuando nosotros estamos plantados juntamente con Cristo, Dios, en su gracia, en su plan salvífico, nos está haciendo parte de lo que a Cristo le ha pasado en su muerte y en su resurrección. La palabra plantados juntamente también significa lo siguiente, ser identificado. Significa que se ha establecido o reconocido quién o qué es algo. Así podemos decir, eso significa ser identificado. Por ejemplo, ser identificado significa reconocer a alguien o algo. Se le distingue de otros. Por ejemplo, si ves una persona en una multitud, puedes decir, aquella es María. Estás reconociendo que esa persona es María. Estás identificando que esa persona es María. También tiene un significado de determinar la naturaleza o característica. Se comprende que es
¿Cuáles son los atributos cuando identificas? O sea, cuando tú identificas a una persona, comprendes quién es él o qué es él, cuáles son sus atributos, sus principales funciones. Es como cuando un botánico identifica una planta y sabe su especie y sus propiedades. Eso también es identificar. O sea que cuando tú identificas, estás determinando. También identificar significa establecer su origen o la pertenencia. Se sabe de dónde, o sea, eso significa saber de dónde viene. Por ejemplo, una joya es identificada por su grabado o su dueño. En ese contexto, en ese significado de ser identificado con Cristo, ser plantado junto a Cristo significa ser identificado con Cristo frente al Padre, reconocidos como hijos de Dios, determinados por las obras de Cristo y establecidos como propiedad de Dios. Por eso, cuando el Padre, y decimos muchas veces, ¿no? Cuando tú has creído en el Evangelio y eres justificado, ¿qué pasa? Que si Dios te ve a ti, ya no ve tus pecados, sino ve la obra de Cristo. Eso es lo que queremos decir, nos está identificando con Cristo. Por eso el ser plantado junto a Cristo es, o sea, con el anterior significado de congénito, es crecer junto a Él, ser partícipe de todo lo que ha sido Él, como también es ser identificado frente al Padre como Cristo. Nosotros somos identificados frente al Padre como si fuéramos Cristo. Por eso es que somos justificados. Ya no ve podemos decir, ya, y ha sido pagada. El justo ha sido Cristo, sí. Nosotros tal vez seguimos siendo pecadores, pero cuando cuando el Padre nos ve como juez justo, ya no nos ve a nosotros, ya no nos ve nuestro pecado, sino nos identifica con Cristo. Ese es otro significado de ser plantado. Y finalmente hay esta palabra participante, o ser plantado juntamente con Él significa participante con Cristo. Aquí involucra varias cosas, vamos a hacerlo de manera un poco rápida. Involucramiento no es pasivo, hay una acción. Por ejemplo, ser participante con Cristo sería estar activamente participando en su obra. No es obra redentora, sino participando, siendo juntado con Él, diría yo, en su muerte y en su resurrección, como nos va a explicar Pablo. Contribuyendo. A menudo ser participante implica aportar algo, ideas, esfuerzos, recursos o incluso solo tu presencia o atención que pueden ser valiosas. Cuando tú eres participante, estás contribuyendo. Vamos a entender más adelante. Interacción. La interacción es propio de un participante. Cuando tú estás participando de algo, interactúas. Por ejemplo, si tú estás participando en una discusión y planteas tus argumentos y hablas, estás interactuando, estás siendo partícipe. Y tienes una pertenencia o inclusión. Ser participante te coloca dentro del grupo o en el contexto de la actividad. Si eres participante, por ejemplo, de un equipo deportivo, formas parte de él. O sea, si tú eres miembro, digamos, de un equipo de tu zona o de algún lugar, estás participando dentro de este grupo. Estas cosas, ¿a qué nos tienen que llevar? Hay muchas analogías en la Biblia que hablan de ser participantes. Por ejemplo, aquí he resumido alguna, ¿no? Ser plantado junto a Cristo significa que somos participantes con Cristo, participantes, como decía Pablo anteriormente, participantes, yo quiero ser, podríamos decir, Pablo decía, yo quiero ser participante en su muerte, quiero ser participante en su resurrección, quiero ser participante en sus vituperios. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, quiero ser participante con Cristo. Involucrados en su muerte y en su resurrección, contribuyendo e interactuando en nuestra santificación, que se entienda bien, no en nuestra salvación, pero nosotros, hermanos, sí vamos a contribuir y vamos a interactuar con Dios en nuestra santificación, o sea, vamos a también ser participantes con Cristo en esto, y siendo
unidos, como hemos dicho, siendo parte de la familia, reconocidos como hijos de Dios, siendo participantes en esa familia. Por eso Pablo nos dice que fuimos plantados juntos con Él. O sea, somos partícipes en la semejanza de su muerte y también en la de su resurrección. Ahora voy a entrar a esos dos temas, porque Pablo es a lo que dice a continuación. Dice, porque si fuimos plantados en la porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es lo que dice el versículo 5, ¿no? El creyente ya ha participado por fe en la muerte de Cristo. Su viejo yo, dominado por el pecado, fue colgado a la cruz. Vamos a hablar más adelante qué quiere decir este viejo yo. Pero quisiera que un poquito aclaremos qué nos dice la Biblia acerca de esto. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como somos partícipes en su muerte, hermanos, como estos versículos nos están diciendo, también lo somos y seremos en la de su resurrección. El verbo seremos, ahí que tenemos, así también seremos en la de su resurrección, es eimi, y este eimi es utilizado bastantes veces en la Biblia. En este contexto en el que Pablo lo está utilizando, da una certeza futura basada en una realidad presente. O sea, sí hemos sido unidos a Cristo en su muerte, pero ciertamente seremos también en su resurrección. Por eso decía, somos unidos en una certeza futura. ¿Qué es una certeza? Es una esperanza. Vamos a ser resucitados, pero también lo estamos siendo. Eso es más o menos lo que estoy queriendo decir. Es una certeza futura y una realidad presente. Por eso es que la resurrección lo tenemos que ver de dos marcos. El marco presente, el aquí y ahora, una realidad presente que ocurre a toda persona que es declarada justo frente al Padre, a toda persona que es justificada. Efesios 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Aquí está hablando de un ahora. Todos aquellos que por su gran amor nosotros llegamos a la justificación, somos declarados justos frente al Padre, morimos al pecado y ahora tenemos una vida juntamente con Cristo. Es lo que está diciendo Pablo en esta carta, en Efesios. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Pablo está hablando de que las personas que ya han sido justificadas, ya somos hijos de Dios, que ya estamos identificados con Cristo, que ya estamos unidos a Cristo, esas personas, nosotros somos ya considerados vivos para Dios y muertos al pecado. Es lo que está queriendo decir. Pablo enseña que así como Cristo resucitó, el creyente ya participa de esa resurrección. En esta vida lo hace, y al recibir una nueva naturaleza y poder para vivir en santidad. Y eso es lo que va a explicar más adelante Romanos, acerca de lo que es la santificación. Nosotros, hermanos, como creyentes, estamos en una santificación, porque ya hemos muerto al pecado.
y ahora somos considerados vivos para Dios. Eso es lo que está queriendo transmitir Pablo. Pero también, hermanos, tenemos una esperanza, el marco futuro, la futura resurrección de los creyentes. Y esto también lo habla la Biblia, una certeza futura. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Aquí nos está dando una esperanza, hermanos, que este cuerpo que envejece, que este cuerpo que no es pecador aún, va a ser transformado en un futuro. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. En esa resurrección que tuvo Jesús, nosotros tenemos una esperanza futura. Nuestro cuerpo, al igual que de Jesucristo, va a ser transformado. Nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 afirma al respecto. En el capítulo 31 dice: los cuerpos de los justos por su espíritu serán resucitados para honra y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Por eso les digo, hermanos, esta es una esperanza nuestra. Si nosotros hemos sido justificados y somos justos, al igual que Cristo resucitó, nosotros un día después de la muerte, si es que nosotros morimos, seremos resucitados y glorificados. La resurrección de Cristo es la promesa y la fuente de una vida transformada aquí, como hemos visto. Pero también Cristo fue resucitado a una vida glorificada, a un estado de gloria, confirmando su victoria y asegurando la justificación nuestra y nuestra futura resurrección como creyentes. Entonces, hermanos, hasta aquí estamos comprendiendo que hemos sido plantados junto a Cristo, estamos siendo parte de su muerte y también estamos entendiendo que vamos a ser parte en su resurrección, tanto en lo presente como en lo futuro. Continuando con el pasaje, en el versículo 6, Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La unión con Cristo significa muerte al dominio del pecado. Ahora vamos a ver qué significa esta muerte al pecado. Porque siempre va a caber en nuestra cabeza esa pregunta: está bien, hermano, me dices que yo he muerto al pecado, pero ¿qué significa esto? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo teniendo pecados? Si ya he muerto al pecado. Vamos a explicar esto. Pablo empieza a desglosar los primeros pasos dentro de la santificación. Hermanos, yo les decía en una oportunidad, hay una parte, ¿no? Cuando tú eres una persona pecadora que llega al Evangelio, eres justificado y vas a entrar en un proceso de santificación y al final vas a ser glorificado, la glorificación. Pablo, si se dan cuenta, en Romanos ha estado hablando así de ese modo, ¿no? Ha hablado de los pecados del mundo en el capítulo 1 de Romanos, en el capítulo 2 nos está hablando de quiénes son los gentiles, quiénes son los judíos, qué pecados han cometido contra Dios, y después a partir del capítulo 4 está hablando de la justificación, Pablo. Y ahora, al hablarnos de la doctrina de la unión a Cristo, nos está dando los primeros pasos del creyente hacia una santificación progresiva. Eso es también una importante doctrina y estamos viendo los primeros pasos. Y uno de esos primeros pasos, como los decía, hermanos, es entender que hemos muerto al pecado y hemos resucitado en Cristo. Por eso en Romanos 5:12 dice, ¿no? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí lo que está diciendo, que en el capítulo 5 estaba recalcando Pablo que hay una realidad del hombre. El hombre que no ha conocido el Evangelio está siendo representado por Adán. ¿Quién era Adán? Adán es el primer hombre que pecó.
por el cual entró el pecado, por el cual todos son considerados pecadores. Podríamos decir el pecado original. Pablo va a hablar de crucificar ese pecado original más adelante y vamos a verlo. ¿Y qué pasaba? O sea, ¿qué pasa con las personas que son pecadoras, que no han llegado al Evangelio? Estas personas, Jesús responde, ¿no? Haciéndole una pregunta en ese contexto. En Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, aquí Jesús está hablando de un dominio del pecado sobre los pecadores. Todas las personas que no han llegado al Evangelio, que aún no creen, que aún no depositan su fe en la obra de Cristo, hermanos, están dominados por el pecado. Dios al salvarnos nos lleva a ser Dios al salvarnos nos lleva a ser esclavos de justicia y a no ser esclavos del pecado. Lo vamos a ver eso en Romanos capítulo 6, versículo 18. Vamos a diferenciar ahí dos cosas. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Había, como les dije, hermanos, cuando no conoces el Evangelio, cuando no crees en el Evangelio, cuando no eres justificado por Cristo, estás dominado por el pecado. Y eres siervo del pecado, dice en otras partes también de la Biblia. Pero ahora, cuando tú eres justificado y estás creyendo en Jesucristo, eres llamado siervo de la justicia. O sea, es como que pasas de otra servidumbre, de ser siervo al pecado, a ser siervo ahora de Dios. Y eso vamos a encontrar en bastantes textos de la Biblia. Para Pablo, el ser libertado de la esclavitud del pecado es quitarle todo el poder al pecado para que deje de gobernarnos. Por eso dice, ¿no? Y aquí es el punto clave de entender qué significa ser muerto al pecado. ¿Qué significa ser muerto al pecado? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Hermanos, yo decía, ¿quién es el viejo hombre? El viejo hombre se refiere a la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, lo que les decía, el pecado original, que todos estamos dominados. Cuando no somos justificados, todas las personas están dominadas por el pecado, por ese pecado original. Romanos capítulo 5, 12 y 19 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está ahí. Desde que Adán ha pecado, todos los hombres son considerados pecados y están sirviendo al pecado. Romanos el versículo 19 dice, porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay dos realidades, Padre. Hay dos realidades en este planeta, hermanos. Personas que están en desobediencia, que están bajo la servidumbre al pecado, y personas que son siervos de Dios y justificados por Él. Que se entienda esto, hermanos. Cuando hablamos del viejo hombre, no se está refiriendo a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, cuando hemos sido justificados, sigue aquí vivo. No es que estamos matándolos. Aquí estamos la prueba, ¿no? Nosotros hemos creído al Evangelio y nuestro cuerpo sigue vivo. Este viejo hombre no es simplemente nuestra conducta pasada, como podríamos decir muchas veces, pero sí involucra esto. Pero en lo que en realidad significa el viejo hombre, significa la totalidad de nuestro ser antes de la salvación. Nuestra identidad pasada, identidad era ser esclavos del pecado.
Y cuando Pablo dice que nuestro viejo hombre sea crucificado juntamente con Cristo, está diciendo que esta identidad de ser esclavo al pecado sea muerta, sea crucificada con Cristo. ¿Y qué pasa? Al unirnos a Cristo por la fe, nuestra vieja identidad, el ser pecadores, bajo el dominio del pecado, fue ejecutada en la cruz. Gálatas 2:20 dice esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en lo físico, es lo que estoy viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una verdad objetiva y definitiva, hermanos, que esto no sea teoría, que el crucificar nuestra identidad antigua, nuestra servidumbre al pecado, no sea algo teórico. A eso me refiero, que es una verdad, o sea, esto de crucificar a nuestra identidad antigua es algo objetivo y Pablo va a hablarlo en sus cartas. ¿Cuál es esa objetividad? Que va a haber frutos de arrepentimiento, que va a haber templanza, que va a haber mansedumbre, que va a haber amor, bondad, fe. Hermanos, si tú no tienes esos frutos, tendrías aún que preguntarte, ¿he sido justificado? ¿He entendido el Evangelio? Y si tú los tienes, hermanos, da gloria a Dios, porque vas a empezar a asemejarte a Cristo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y también es definitiva esta verdad, porque hermanos, tenemos una seguridad, va a ser completada. Pablo decía en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, hablando a una iglesia, y también se puede aplicar a nosotros como iglesia, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si nosotros hemos sido justificados, estamos plantados junto a Jesucristo, vamos a producir frutos porque hemos crucificado nuestra identidad antigua. Vamos a ser glorificados, tenemos una esperanza, porque ya no somos esclavos del pecado, porque esa esclavitud en el pecado significaba ser no acepto ante Dios. Pero ahora que Cristo, su justicia nos es imputada a nosotros, podemos ser aceptados por el Padre, ser reconocidos como hijo, y en una parte de la Biblia dice, ser coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué es el cuerpo del pecado? Eso también nos habla en las siguientes palabras en el versículo 6. El cuerpo humano usado por el pecado. Eso es lo que significa el cuerpo del pecado. Hermanos, nosotros como éramos siervos del pecado antes. El pecado se enseñoreaba de nosotros. ¿De qué forma? Que nosotros queríamos servir a nuestras concupiscencias, que nosotros no, que el pecado usaba a nuestros miembros para pecar y seguir pecando. A eso se refiere con el cuerpo del pecado. Este cuerpo del pecado antes servía al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vemos que estamos en Romanos capítulo 6 del 12 al 13, más adelante de lo que estoy explicando. Aquí Pablo, por eso es importante que entendamos que estamos unidos a Cristo. El estar unidos a Cristo es participar de esta muerte de esa identidad antigua. Nosotros, aplicándose a nosotros, es matar ese dominio que teníamos, que el pecado tenía sobre nosotros, y ahora ser esclavos en algunas partes, esclavos de Cristo o esclavos de Dios, esclavos de la justicia. Por eso es que Pablo ya nos demanda y nos dice como personas justas, ya no den su cuerpo mortal
O sea, quien ya no obedezca al pecado. Porque ustedes ya no son serviles al pecado, sino más bien que sus miembros, que su cuerpo haga caso a Cristo, haga caso a Dios, haga caso a todos los mandatos que yo les voy a ir dando. Por eso más adelante Pablo va a dar en Romanos 7, 8, va a empezar a dar mandatos porque sabe que se está dirigiendo a personas que ya han sido regeneradas, que ya han nacido de nuevo, que ya han sido justificadas. Pablo ya se está refiriendo a los justos. Y hermanos, aquí hay una cosa que se junta y dice, ¿qué significa entonces que el cuerpo del pecado sea destruido? Tal vez ahí podríamos decir, aquí ya se está contradiciendo, porque tú me has dicho, hermano, que sí, hemos muerto al dominio del pecado. Pero ahora aquí Pablo nos está diciendo que el cuerpo del pecado, o sea, este cuerpo que antes servía y era usado por el pecado, ahora dice que sea destruido. O sea, Pablo, que estás diciendo que también tenemos que morir físicamente, que nuestros miembros tienen que morir. Hermanos, aquí hay algo que observar y hay algo que estudiar. La palabra griega usada, aquí katargeo significa el ser destruido, me refiero a esa palabra, destruido en el griego significa ser reducido a una inoperancia o ser ineficaz. La Reina Valera no traduce bien esta palabra. Eso tienes que tener claro, hermanos. ¿Por qué? Porque si no sería, o sea, no estaríamos hablando de la realidad. ¿Qué significa que el cuerpo del pecado sea destruido? No significa que nuestros miembros van a ser destruidos. No, nosotros seguimos vivos, hemos sido justificados, somos justos. Pero ahora el pecado ya no es eficaz, ya no reina en nuestros miembros. Eso es lo que significa la destrucción del cuerpo del pecado. Que va a ser, yo diría, un poco para explicarlo mejor, va a ser una destrucción progresiva hasta que seamos glorificados. O sea, hermanos, por eso les recalco una vez, Pablo va a empezar a darnos mandatos más adelante para que seamos, para que glorifiquemos a Dios. No porque, o sea, estos mandatos Pablo no los va a dar fácilmente a los pecadores, porque los pecadores no pueden realizarlos. Pero ahora estos mandatos que va a empezar a dar, nos da a nosotros porque Él sabe que hemos sido justificados. Y por eso estamos en una santificación. Estamos echando los pecados, estamos destruyendo estos pecados de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ya no hay un dominio por parte del pecado, ya no estamos obligados a obedecer al pecado. Hay una nueva dinámica en nuestro cuerpo. El Espíritu ahora habita en el creyente y lo capacita para la obediencia. La Confesión Bautista dice en el capítulo 13, reconoce que aunque queda algo de corrupción en todas las partes del creyente, esta ya no reina. El pecado ya no gobierna, sino que debe ser resistido. O sea, hermanos, cuando somos creyentes, vamos a luchar constantemente con este cuerpo, porque aún siguen los vestigios del pecado, pero ya no servimos al pecado. Si nos vamos a destruir, empezar a destruir todos los pecados que han quedado. Y vamos a tener victoria, porque eso la Biblia lo dice. Y ese es el objetivo, hermanos, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y eso dice a continuación, Pablo. A fin de que no sirvamos más al pecado. Todo esto que se hace, o sea, todo al morir el viejo hombre juntamente con Cristo y el ser resucitado, es hecho para que ya no sirvamos más al pecado, como les decía. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado, es lo que decía. Pero al ser unidos a Cristo hemos sido liberados, no solo del castigo del pecado,
sino también de su poder. Entonces, esta muerte al pecado quiere decir que no pecaremos, ya los he explicado, hermanos, no quiere decir eso, sino que vamos a entrar a esta santificación progresiva en la cual vamos a luchar con el pecado, pero ahora no lo vamos a hacer desde una posición esclavizada en el pecado, sino lo vamos a hacer desde una posición de victoria sobre el dominio del pecado, como hemos estado explicando. Entonces podemos decir que el creyente ya no vive bajo el dominio del pecado, aunque sigue enfrentando estas obras del pecado. Esta libertad del creyente conlleva responsabilidad, vivir voluntaria y activamente bajo el señorío de Cristo. Por eso mucho de lo que Pablo ha escrito nos exhorta, nos confronta, nos escribe para que actuemos con mandatos. Finalizando el pasaje, hermanos, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y aquí hay algo interesante, ¿por qué Pablo, incluso podríamos decir, por qué Dios ha hecho esto posible? Y aquí Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué Dios ha tenido que utilizar la muerte para justificarnos del pecado? He aquí una lógica argumentativa que pudo haber utilizado Pablo para enseñarnos esta verdad. Uno, hermanos, ¿qué pasa? Es una sucesión de cosas. ¿Qué pasa? La muerte con Cristo cumple la pena del pecado. Hermanos, nosotros, antes de ser justificados, es como decir, le debíamos a Dios y teníamos que pagar con la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, decía la Biblia. Entonces, al morir Cristo, el justo, y decimos eso cuando compartimos el Evangelio, Él muere por nuestros pecados. El creyente muere espiritualmente al pecado al unirse a Cristo. Por eso decía, hermanos, la unión con Cristo conlleva todo, que seamos participantes de su muerte, de su resurrección, de su glorificación. Por eso la Biblia incluso habla de ser coheredero juntamente con Cristo. ¿Cuál es la segunda fase? Por lo tanto, el creyente ya no está bajo el juicio ni la esclavitud. Hermanos, al morir con Cristo, es como decir, antes el pecado nos tenía bajo su dominio. Pero es como que ahora que ya no existimos para el pecado, ya somos pasados a ser siervos de la justicia, siervos de Cristo. Ya no estamos en esta realidad del pecado, ya estamos en otra. Por eso es que Pablo explica de ese modo. Ya no vivimos para el pecado, ya estamos viviendo para Dios. Al ser pagada nuestra deuda, ya no debemos nada al morir nosotros al pecado, salimos de su dominio. Y finalmente esta libertad, hermanos, es legal como práctica. ¿A qué me refiero con legal? Ya no debemos nada a Cristo. No, o sea, para uno ser salvo, siempre hablamos esto, hermanos, nuestras obras no pueden, pero Cristo con sus obras, el perfecto, pagó todo. Frente al Padre hemos sido justificados, ya no debemos nada, por eso somos considerados justos. Y como práctica, hermanos, decía, ¿no ve? Ya no obramos en el dominio del pecado, obramos siendo siervos de la justicia, siervos de Cristo. Toda esta enseñanza que da Pablo es el inicio de la santificación progresiva que se va a empezar a exponer. Tal vez tal vez se va a seguir hablando de la justificación, pero ya amplificando esto, hermanos, de que nosotros, al ser justificados, somos unidos a Cristo para salir del dominio del pecado, para matar esa vieja naturaleza, como puede ser, ese viejo hombre. Y a pesar que aún tengamos estos vestigios de pecado, podamos vencer, podamos tener victoria
de ir de gloria en gloria y asemejarnos a Cristo. Todo esto, hermanos, bajo la gracia de Dios, bajo su voluntad. Tal vez, hermanos, ahí quiero hacer un pequeño paréntesis solamente y hablar acerca del bautismo. Nosotros, hermanos, como iglesia, creemos en el bautismo y pensamos que las personas que han sido regeneradas van a acudir a este mandato, lo que es el bautismo. Pero el bautismo, tengamos en cuenta, no salva. La Iglesia Católica muchas veces enseña eso, que tú cuando te bautizas estás degenerándote, pero nosotros, hermanos, no lo entendemos así. El bautismo es una representación de lo que ha ocurrido aquí, de que hemos sido unidos a Cristo. Yo lo ejemplifico así. Cuando nosotros ingresamos al agua y somos ingresados y sumergidos, morimos con Cristo. Y cuando salimos, estamos resucitando con Cristo. Hermanos, el bautismo en ese momento no nos está salvando, tengamos en claro, pero sí nos está identificando, eso es importante, nos está mostrando como cristianos, como creyentes. Por eso muchas veces, y esto me han enseñado alguna vez, hermanos, y yo creo que también les puede hacer pensar a ustedes, que cuando uno llega al Evangelio y entiende qué es el mandamiento del bautismo en agua, invita a sus padres, a sus familiares, invita a la iglesia, a todos los que puedan estar. ¿Por qué? Porque cuando él va a hacer este bautismo, se va a identificar con Cristo. Les va a decir a todos, yo estoy junto con Cristo. Yo he muerto al pecado y estoy vivo con Cristo. Eso es algo que se presenta el bautismo. Finalmente, hermanos, concluyendo, Efesios capítulo 2 del 4 al 7, si me acompañan. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Pablo igual hablando. Al ser unido a Cristo, Pablo describe esta verdad y dice lo siguiente, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a ver que Pablo utiliza bastante esto, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos unidos a Cristo y somos participantes de todas las obras buenas que va a ocurrir.